Muy bien, siempre es un placer y una alegría volver a casa. Parezco el hijo pródigo, ¿eh? Me voy y vuelvo a casa. Y ayer estuvimos con los matrimonios, estuvimos hablando sobre el amor, lo complicado que es a veces construir en la pareja y lo importante que es que la pareja no solo perdure en el tiempo, sino que lo haga bien. Porque a veces lo difícil ya no solo es perdurar, sino hacerlo bien, o estar feliz y progresar y construir. Así que estuvimos con ellos y la verdad que fue un tiempo muy bonito y hoy me toca compartir. Y a lo largo de la cena de ayer, cuando fuimos a cenar, no me acuerdo, no sé qué Pau era. La Font de Pau, yo siempre me acordaba de Pau y entonces ahí lo asociaba. Estuvimos ahí en la cena y durante la cena hubo un momento donde empezamos a hacer preguntas. ¿Os acordáis? Los matrimonios. Los hombres estaban un poco incómodos, ya diciendo, me voy al servicio. ¿Preguntas o no? Cuidado con lo que respondo. Y estábamos ahí haciendo preguntas y claro, las preguntas son muy importantes. Porque a ver qué vas a responder, te juegas mucho. De hecho, yo hoy he dormido en el sofá por responder mal. Es broma, es broma. Pero cuando alguien te pregunta, tienes que responder. Aquellos que hemos sido estudiantes durante mucho tiempo sabemos lo importante que son las preguntas. Y cuando tú te presentas a un examen, te preguntan. ¿Te vas a sacar el carnet de conducir? Y te preguntan. ¿Vas a la policía? Y te preguntan. Y a ver qué respondes. Porque lo que respondes es muy importante. Va a definir muchas cosas. Y en la Biblia encontramos muchas preguntas. Y Jesús era un hombre que preguntaba mucho. Pero hoy os voy a presentar dos preguntas que son extraordinariamente importantes para ti y para mí y para toda la humanidad. Dos preguntas que van a probar tu vida. Dos preguntas tan importantes y tan trascendentes que lo que tú respondas a ellas va a marcar tu vida, presente y futura. Y he titulado a esta predicación Las preguntas de Dios, las dos preguntas de Dios, ojo, las dos preguntas de Dios para ti, para mí, para la humanidad, las dos preguntas de Dios que condenan al hombre. Las preguntas de Dios que condenan a la humanidad. Vamos a ver qué preguntas son. Dos preguntas a las cuales nos vamos a tener que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Cómo respondamos a ellas lo marca todo, lo define todo. Nuestra respuesta va a ser fundamental. Vamos a ver qué preguntas son, porque son las preguntas de Dios que nos condenan por lo que nosotros respondemos a ellas. Bien, vamos a ver esas dos preguntas. ¿Me acompañáis en Génesis capítulo 3? Génesis capítulo 3, el principio de la creación. Rebobinamos hacia atrás en la historia de la humanidad y nos encontramos en Génesis capítulo 3. Dios crea al hombre, ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hace ayuda idónea, y crea a Eva, y los deja en el huerto del Edén, y el Señor se paseaba con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos, un paraje extraordinario, todo era alegría, gozo, felicidad. El Señor tenía plena comunión con Adán y Eva y el Señor le dijo, mira, podéis comer todo árbol del huerto podéis comer. Conocéis la historia, ¿verdad? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comáis, porque si coméis de él ciertamente moriréis. Y el Señor tenía plena comunión con ellos. Y encontramos en Génesis 3, versículo 1 en adelante, la primera pregunta. Vamos a leer, ¿me acompañáis? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no, hombre, no, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán vuestros ojos abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, en ese momento, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Mira qué bonito esto, ¿eh? El Señor se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí sigue la historia. Aquí encontramos la primera pregunta de Dios, la más importante de todos, que condena al ser humano, que me ha condenado a mí y que seguro que te ha condenado a ti también. La pregunta es esta. Dios se pasea por el huerto del Edén y está buscando a Adán, como siempre lo hacía, como todas las mañanas lo hacía, por los mismos lugares, por los mismos sitios, de la misma manera. Dios sigue actuando igual y se presenta y se encuentra con que Adán ya no estaba. Y le pregunta esto, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, Adán? Esta es la primera pregunta. ¿Dónde estás, Adán? Una pregunta extraordinaria, porque Adán no estaba. Adán se había ido. Adán se había escondido. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿dónde estamos nosotros? Porque Dios sigue estando donde siempre ha estado. Sigue paseando, sigue saliendo a buscarnos y sigue preguntándonos, ¿dónde estás tú? Igual que le preguntó a Adán, ¿dónde estás, Adán? Hoy te pregunta a ti, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? La gran pregunta no es ¿dónde está Dios? A veces nos preguntamos eso, ¿verdad? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás tú? En medio de mi conflicto, en medio de mi realidad, en medio de mi problema, ¿dónde estás? Esa no es la verdadera pregunta. Hoy la humanidad entera, la sociedad se pregunta, ¿dónde está Dios? No lo veo, no existe. Pero nos equivocamos de pregunta. La verdadera pregunta es, ¿dónde estás tú? Porque Dios sigue estando donde siempre ha estado, actuando de la misma forma que siempre ha actuado, caminando en los mismos lugares que siempre ha caminado. Y sigue preguntándonos a ti, como le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Mira, me parece extraordinario lo que refleja esta pregunta. Esta pregunta que Dios le dice a Adán es una pregunta que habla mucho del carácter de Dios, porque Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Nosotros sí, nosotros cambiamos muchísimo, pero Él no. Es más, Dios, sabiendo que Adán había fallado, toma la iniciativa y se presenta de nuevo a los mismos lugares donde estaba antes, por donde se paseaba antes, sabiendo que Adán no iba a estar. Dios es un Dios que toma la iniciativa. Dios le llama a Adán y lo busca y le dice, ¿dónde estás? Toma la iniciativa. ¿No te parece bonito cómo Dios obra? Yo no veo un Dios con el látigo, con reproches, con mal humor, buscando a Adán, ¿dónde estás? ¿Veis eso en la palabra? No, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Con amor,
con ternura, con empatía, con cercanía, porque así es Dios. ¿Dónde estás? Pero la respuesta de Adán le condena. ¿Sabéis cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu espíritu, con todo lo que tienes. Amarás al Señor tu Dios. Eso es lo primero y lo más importante. La relación que tú tienes con Dios. Y en este momento de la historia, el primer hombre que Dios creó rompe, dinamita, hace añicos ese primer mandamiento. Si hay algo que a Dios le importa es tu relación con Él. Una relación que va en sentido vertical. Tú y Él, tú y Él. Dios te ha creado para Él, tú eres para Él. Y el primer hombre de la historia de la humanidad hace añicos el primer mandamiento. Lo rompe, lo destroza. Se separa de Dios. Porque Dios le pregunta, ¿dónde estás? Es una pregunta. Y la respuesta de Él le condena. Dice versículo 10. Él respondió, oí tu voz en el huerto, oí tu voz. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Señor, tuve miedo, oí tu voz y me llené de temor, de miedo. Empecé a pensar mal, Señor. Nunca antes me había pasado. Cuando comí del fruto, mis ojos fueron abiertos y de repente empecé a pensar mal. Me vi a Eva y empecé a pensar mal. La maldad, los malos pensamientos cabalgaban por mi mente de una manera extraordinaria. Empecé a pensar que no era bueno, que tú me ibas a castigar, que Eva no era tan buena, que qué había hecho, que era una miserable. Empecé a tener vergüenza, empecé a sentirme mal, a sentir miedo. Pensé que me ibas a odiar, pensé que no me ibas a aceptar, Señor. Tuve tanto temor, nunca me había pasado. El temor me atenazaba, los sentimientos de indignidad, de vergüenza empezaban a brotar en mi mente y en mi corazón. Pensé que me castigarías, que había fracasado, que esta mujer no era tan buena como yo pensaba. La rabia, el odio, los malos pensamientos empezaron a brotar en mí, Señor. Y tuve miedo. Hay miedos buenos. Hay miedos que nos protegen. Hay miedos adaptativos, pero este no. Este era un miedo que le apartaba de Dios y que le enfocaba en sí mismo. Tuve miedo, Señor. Tuve miedo. Y lo que hice fue taparme con unas hojas de higuera. Me escondí, me refugié detrás de los arbustos. El temor irracional que golpea la vida de las personas y que las hace vivir vidas amargas. Yo soy psicólogo, como bien sabéis, y cuando a la consulta vienen personas, me doy cuenta de que la gran mayoría de las patologías que vemos y que tratamos tienen que ver con temores, con miedos irracionales, con miedos mentirosos, con miedos perversos que te confunden y que te hacen creer cosas que no son verdad, pero que te llevan a sentirte con dolor, con rabia y que te llevan a comportarte de manera que a veces es muy destructiva para la persona. El temor que nos aparta en este caso de Dios. El ser humano por primera vez había priorizado estar bien Él, sentirse bien Él, pensar en Él antes que en Dios. Hasta este momento esto no había ocurrido. El Señor se paseaba por el huerto y Adán estaba ahí. Pero en este momento Adán prioriza su vida. Piensa, yo soy el más importante. Lo que importa es lo que yo siento, lo que yo pienso, así que me escondo, pienso en mí. Ya no me importa tanto si Dios viene y me ve o no me ve, me da igual. Lo importante soy yo. Me escondo, me alejo de Dios. Y el primer mandamiento hace así.
Ya para Adán, Dios no era lo más importante. Lo más importante era salvarse él, esconderse, protegerse. Hoy han pasado 6.000 años, unos 6.000 años desde que esto sucedió, 6.000 años, y el espíritu de Adán, la tendencia de Adán, las inclinaciones de Adán siguen estando insertadas en nuestra genética. Lo mismo que hizo Adán hacemos nosotros. Las mismas actitudes y formas de comportamiento de Adán están impregnadas en tu vida y en la mía. Nosotros hoy también tenemos miedo. Miedo de Dios, miedo de los demás y a veces miedo de nosotros mismos. Estamos presos de inseguridades, de complejos, de temores. Nos vestimos con ellos y a veces nadie los conoce porque no los queremos mostrar. Inseguridades personales, conflictos, luchas internas, confundidos y presos de esos temores, a veces avergonzados nosotros mismos de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. No se nos ocurre otra cosa que escondernos y tapar esos miedos y esos temores con pequeñas hojas de higuera que nos hacen sentir un poquito mejor. Como hizo Adán. Adán se escondió en los arbustos y se tapó con hojas de higuera para sentirse un poquito mejor. Hoy tenemos nuestras propias hojas de higuera personales. Tenemos temor de acercarnos a Dios, miedos, inseguridades. No queremos romper cosas que nos gustan o que nos apetecen, que nos hacen sentir bien, aunque sabemos que no agradan a Dios. No nos exponemos a Él, nos escondemos. A veces nos tapamos con esas hojas de higuera que nos justifican delante de Dios. No es tan malo, tampoco es tan pecaminoso esto, hay otros que lo hacen peor. A veces nos escondemos detrás de la religiosidad, a veces detrás del orgullo, que tapa inseguridades personales. No nos dejamos romper, no nos dejamos moldear. Sabemos que si vamos delante de Dios, Dios tiene que decirte esto, lo tienes que quitar. Esta hoja de higuera, esto que te ha cubierto tu pecado, que ha cubierto tu miseria, que ha cubierto tu maldad, que tal vez te hace sentir bien, pero que no es bueno ni para ti ni para los que te rodean, tienes que quitarlo. Y decimos, me da miedo quitar eso, mejor me escondo y me sigo tapando con otras cosas. No es fácil, ¿verdad? Así que Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Adán se había apartado de Dios. Pero eso nos pasa a nosotros también, igual que le pasaba a Adán. ¿Os acordáis del siervo inútil en la Biblia? ¿Os acordáis de esa parábola? Es una metáfora, es una parábola donde explica, de alguna manera, cuando estemos delante del tribunal de Cristo y Dios nos pida cuenta de lo que nos ha dado, donde habrá un juicio no de condenación, sino de retribución por lo que hemos hecho, sea bueno o malo, a los creyentes. ¿Os acordáis de esa escritura? Y estaban ahí los siervos, hablando de los talentos, y el Señor le dice al siervo inútil, ¿cuántos talentos tenías? Mira, tenía 2 talentos, Señor. O no sé si era 2 o 1. ¿Os acordáis cuántos eran? 1, ¿verdad? Muy bien, 1. Sabía que era 1, pero quería saber si estabais ahí. 1 talento. Muy bien. ¿Y qué has hecho con ese talento, querido? Señor, mirar el espíritu de Adán, mirar la tendencia de Adán, mirar eso que está impregnado en nuestra humanidad caída. Señor, tuve miedo y lo escondí y lo enterré. Aquí lo tienes. Lo que tú me has dado te doy. Y Dios dice, no me sirve. Esto no es lo que yo quiero. Tuve miedo y lo escondí. Nos pasa a nosotros también, queridos. La pregunta de Dios que condena al hombre, que nos condena a nosotros,
porque estamos llenos de inseguridades, de miedos irracionales. Hemos fracasado. Dios nos pregunta ¿dónde estás? Y nos hemos ido de su presencia. Y a veces nos seguimos yendo y nos seguimos escondiendo, parapetando detrás de arbustos y de higueras que nos hacen sentir un poquito mejor. La pregunta de Dios que nos condena. Esa es la primera. El primer hombre de la creación ya rompe y dinamita el primer gran mandamiento porque prioriza a él mismo antes que a su Señor. ¿Se entiende? Pero no podemos quedarnos aquí. La historia sigue. Y hay otra pregunta absolutamente trascendental. Otra pregunta. Porque el Señor coge a Adán y coge a Eva y los lanza fuera del huerto del Edén. Y cuando ellos están fuera del huerto del Edén, ocurre otro evento donde encontramos otra pregunta que es absolutamente importante. Vamos a leerlo. Vamos a leer Génesis 4. ¿Lo tenemos? Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, tuvieron relaciones sexuales, la conoció en ese sentido de intimidad, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová la ofrenda de Abel con agrado, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante, Caín? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta llamándote. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, versículo 8, salgamos al campo, querido hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, versículo 9, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está tu hermano, Caín? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo el Señor, ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y sigue la historia. ¿Qué está sucediendo ahí? La segunda gran pregunta de Dios, la segunda gran pregunta, tiene que ver con la relación entre hermanos. Si la primera pregunta tenía que ver con la relación de Dios con Adán, de tu vida con respecto a Dios, esta tiene que ver con la relación que tienes con tu prójimo, con tu hermano, con quien está a tu lado. Si el primer hombre que fue Adán rompe, dinamita el primer mandamiento de Dios, el segundo hombre, que es Caín, rompe, dinamita, destroza el segundo gran mandamiento de Dios, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? El segundo hombre no tuvo que correr mucho la humanidad. Ya el segundo ser humano pisotea este gran mandamiento. Así que la pregunta es, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está él? Porque Dios nos ha creado para tener relación unos con otros.
Si lo más importante para Dios es amarle a Él por encima de todo, le sigue de cerca que ames a tu prójimo, que lo ames como a ti mismo. Y hay gente más próxima que otros. Y tenemos que amarnos, amar a tu esposa, amar a tu esposo, amarlo bien. Que no se trata de amar como a uno le dé la gana, porque eso no es amor. El verdadero amor no hace lo que le da la gana. El verdadero amor hace lo que el otro necesita. Porque hay gente que ama y ama mucho, pero ama muy mal. Y hay gente que ama la mentira y ama el pecado. Y hay gente que ama y quiere amar bien y se puede aprender a amar bien. Así que el Señor nos insta a que tenemos que amarnos, edificarnos, cuidarnos, exhortarnos por amor los unos a los otros. Hay pocas cosas que Dios anhele tanto como eso. Hemos sido creados para eso. La Biblia habla mucho del amor que necesitamos unos con otros. Romanos 12, versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, a honraros, prefiriéndoos los unos a los otros. Honraos, amaros. Prefiero a mi hermano, prefiero estar con él, quiero tener comunión, intimidad con él. El amor de Dios se va a reflejar en tu vida con el otro. Mira, Romanos 13, versículo 8 dice: no debáis nada a nadie. Esto es importante, ¿eh? No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. El amaros unos a otros, ¿sabes? Luego te puedes acercar a mí y me puedes decir: oh, José, ¿me debes algo? Y yo te digo: ¿qué te debo? ¿Qué es eso? Y entonces me dices: me debes amarme. Me debes amarme. Me debes un abrazo. Me debes una llamada. Me debes amarme. Soy deudor de amor porque alguien me ha amado primero y me ha enseñado a amar, me está enseñando a amarte a ti. No lo hago bien, estoy aprendiendo. Pero si algo quiero deberte es amarte. Porque eso es lo que la Biblia dice: no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo pues puedes decir que amas a Dios al que no ves, y a tu hermano que sí que ves no lo amas? Es que a veces pensamos que lo importante es amar a Dios y ya está, pero nos equivocamos si pensamos esto. Porque nuestro amor a Dios está condicionado con el amor al otro. Punto. Porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no lo veo si luego a mi hermano que sí que lo veo no le amo, no lo cuido, no lo exhorto, no lo bendigo, no lo arropo cuando lo necesita? En esto conocerán que sois mis discípulos, en cuán bien cantéis, en cuánto ofrendéis. ¿Dice eso? No, que está bien cantar bien y cantar mal también. Lo importante es que cantes y que adores y que exaltes al Señor, sino en el amor que tengáis unos con otros. Es más, dice el Señor, si tú vas a la iglesia y vas a entregar tu ofrenda y de repente te das cuenta de que tienes algo contra tu hermano, dice el Señor: me da igual tu ofrenda, quiero tu corazón. Deja tu ofrenda y ponte bien con tu hermano, porque esa es la más y mejor ofrenda que me puedes dar: amar a tu prójimo, porque te he creado para eso. Por encima de cualquier cosa. Que me ames a mí, sí, pero que también ames al otro, ames a tu prójimo. Es tan importante, queridos, esto. Tener esta mentalidad de cuerpo, unidos con amor, que el Señor dice: mira, cuando vayáis a participar del pan y del vino, que representa y simboliza la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, cuando vayáis a participar de estos elementos que recuerdan mi sacrificio y la venida del Señor, en un entorno de cuerpo, cuando hagáis esto, reflexionad. Sojuzgaos a vosotros mismos. Sabed lo que estáis haciendo. Porque si lo hacéis indignamente, sin entendimiento, sin esa mentalidad de cuerpo, de unidad, de amor y de sanidad,
De tal manera, dice el Señor, de tal manera que por eso en la congregación muchos están enfermos y algunos han muerto o duermen. Hay juicio. Hay juicio de parte de Dios cuando en la iglesia, a nivel corporal, a nivel de membresía, a nivel de amor entre los unos y los otros, cuando eso no se da, cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay murmuración, cuando hay pecado, cuando hay estas maldades. Mira, dice, primera, a ver si lo tengo por aquí. Hay un versículo que habla de que cuando aborreces a tu hermano eres homicida. ¿Os acordáis de ese versículo? Primera de Juan, ¿te acuerdas el versículo? Primera de Juan, creo que lo tenía apuntado, pero se me fue, ¿no? Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, queridos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por eso la segunda pregunta de Dios es: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín fue: ¿mi hermano? ¿Tengo yo un hermano? ¿Acaso mi hermano? ¿Soy yo guardián de mi hermano? Mira, no lo sé dónde está mi hermano, no lo sé, no me importa, me da absolutamente igual. Caín está lleno de indiferencia, de pasotismo, de rabia hacia el otro. De tal manera que eso le lleva a matarlo por envidia, por rabia interna. Mi hermano me da igual, no soy guardián, ya se apañará él, ya se apañará, lo importante soy yo. Cómo yo me siento, y mis historias, y mis cosas. Desde esa inseguridad, desde ese egocentrismo, el otro ya no me importa, el segundo hombre. Han pasado 6.000 años desde esta pregunta. Y hoy el mismo espíritu de Caín anida en nosotros. Y seguimos contestando lo mismo que contestó Caín. Si Dios nos pregunta ¿dónde está mi hermano?, muchas veces tenemos que decir, no lo sé, es que me da igual. Estoy tan ocupado en mí mismo, en mis cosas, en mis historias, en mis proyectos, en mi vida, que el otro, qué sé, cuando lo veo de vez en cuando, pero no, me da igual, es que me da igual. Y esta es la realidad de nuestra sociedad y a veces la realidad de nuestras iglesias. Ni lo sé, ni me importa. Hace poquito estuvimos en Noruega haciendo un cursillo de parejas y luego fuimos a Suecia. Y en Suecia, en casa de unos hermanos, de unos amigos, nos pusieron un vídeo de la historia de Suecia y de la, digamos, de la filosofía actual que de alguna manera rige a los suecos. Y ellos tienen mucha potencia económica. Los suecos ganan una pasta. ¿No sé, hay algún sueco por aquí? ¿No? Ellos nos decían, bueno, aquí el salario mínimo al mes son 4.500 euros. Y entonces yo enseguida, le contesté, oye, ¿y es muy difícil aprender sueco? Porque si no es muy difícil, igual. Pero es muy difícil, muy difícil. 4.500 el mínimo, o en la base ahí, por ahí va, algunos 7, otros 8, bueno. Han crecido mucho a nivel económico, pero la cultura que envuelve esa sociedad es una cultura muy individualista. De tal manera que han priorizado en lo material y han desechado poco a poco y descuidado todo lo que tiene que ver con las relaciones personales. Pasan mucho tiempo solos, en casa, sin socializarse, sin saber cómo está el otro y están dándose cuenta que muchas veces se encuentran las personas ancianas muertas. Nadie sabe, nadie se preocupa y las ven porque se van muriendo y cuando se dan cuenta pues a lo mejor han pasado meses o incluso años y eso no pasa solo en Suecia, pasa también
en Europa. El mundo es un mundo que se preocupa solamente por él mismo, por ellos, por nosotros, muy individualista. Mi hermano, yo qué sé, bastante tengo yo con lo mío, bastante tengo yo con lo mío, no me importa. John Stott, un escritor muy famoso, habla de que una vez escuchó una historia de una mujer que fue a una iglesia a pedir ayuda. Y entonces esta mujer, después de hablar con los responsables, escribió este poema y se lo dio, o estos versos, y se lo dio a uno de la congregación. Alguna vez lo hemos leído. Esta mujer, que estaba necesitada, desamparada, se acercó a la congregación y la atendieron. Y entonces luego escribió esto de la mujer. Tuve hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio a orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve sola y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo todavía sufro hambre, frío y soledad. A veces el espíritu de Caín brota en nuestras propias vidas. Y cuando Dios nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? Muchas veces respondemos lo mismo. No sé. Las preguntas de Dios que condenan al hombre, señores, hemos fracasado, hemos suspendido. Yo he suspendido. Si Dios viene y me pregunta a mí, personalmente, ¿dónde estás tú? Yo le tengo que decir, Señor, me he escondido de ti, me he tapado con mis propias justificaciones, te he fallado, he pecado, te he desobedecido, tú te acercas, pero yo me he ido de ti. Y si me pregunta dónde está tu hermano, José, yo tengo que decir, mira, a veces he pasado de él, he fracasado, he suspendido. Las preguntas de Dios que me condenan, pero me condeno por cómo yo respondo y que te condenan a ti también. Pero en medio de esta realidad de la perdición humana, en medio de esta historia de la humanidad, aparece un hombre. Aparece otro hombre. Un hombre como tú y como yo, otro ser humano. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y viene a la tierra. Y viene a la tierra a contestar las mismas preguntas que tú y yo no hemos sabido contestar, lo hemos contestado mal. Viene Dios hecho carne. Y ante la primera pregunta, ni siquiera hacía falta preguntarle a Jesús de Nazaret dónde estabas. Porque Jesús de Nazaret siempre estuvo ahí, al lado del Padre, adorándole, exaltándole, humillándose delante de su presencia, orándole, honrándole. Aún en los peores momentos de su historia, clamaba al Padre y dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque yo he venido aquí a hacer tu obra. Llegó a decir, mi Padre y yo somos uno. La relación e intimidad con el Padre era tal que ni siquiera cabía la pregunta, ¿dónde estás, Jesús? Jesús estaba ahí constantemente. Aún el diablo intentó romper esa vinculación con el Padre, intentó tentarle para que pecara, para que se huyera, para que se escondiera. Y Jesús no cayó en ningún momento. No solo de pan vivirá el hombre, al Señor tu Dios, a Él honrarás y solo a Él servirás. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Adán teme y ¿qué hace? Se esconde. Pero Jesús de Nazaret ama y se expone delante del Padre en adoración y en obediencia. Lo que Adán rompe, Jesús lo restaura. La pregunta que Adán no supo contestar ni nosotros tampoco, Jesús la contesta. Y la contesta con un 10.
Y ante la segunda pregunta, ¿dónde está tu hermano?, Jesús de Nazaret se pone en pie y delante del Padre dice: mi hermano, mira, Padre, lo he amado tanto que me he despojado de toda mi gloria, de todo mi esplendor, de toda mi riqueza, de todo mi poderío. Me he quitado eso y he bajado a la tierra. Mi hermano, lo he buscado en las alcantarillas de la vida, lo he buscado en los pozos, me he metido en los lugares donde peor olía para rescatarlo. Lo he amado, le he limpiado los pies, he sanado sus heridas, he llorado a su lado, lo he abrazado, lo he amado profundamente. Es más, me he dejado escupir por él, me he dejado abofetear, me han puesto una corona de espinas, no me ha importado. He derramado hasta la última gota de mi sangre por él. Me he dejado clavar en una cruz, hasta he permitido que tú te apartaras de mí, Padre, porque cargaba su pecado. Mi hermano, aquí está, lo he rescatado y lo traigo conmigo delante de tu presencia. Aquí está, me he partido la cara por él, me he implicado tanto que hasta dado mi vida. Aquí está mi hermano. Todos los que han querido venir los he traído, Señor, aquí los traigo conmigo. Caín dice: no lo sé. Mi hermano, no me importa. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y Jesucristo dice: he ido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que Caín rompe, Jesús lo restaura. Y ahora las preguntas de Dios tienen respuesta. Ya no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Él ha restaurado todo. Ya no hay condenación para aquellos que creen en Jesús de Nazaret. Él pagó el precio. Él contestó las preguntas. Él ha restituido todo. Podemos tener salvación, podemos tener vida, podemos tener libertad. Ya no tenemos que escondernos. Te puedes quitar tu hoja de higuera. Puedes volver a presentarte delante de Jesús. Ya te conoce el Padre. Y sabe cómo somos y que contestamos mal. Pero en el nombre de Jesús, Él nos acepta. Él nos quiere. Él nos perdona. Él quita toda condenación. Para eso vino. ¿Querrás creer esto? Hay un llamado de Dios para ti. Para que tú te acerques a la cruz. Para que tú aceptes lo que Jesús hizo. Para que ya no respondas tú por esas preguntas, sino que le digas: Jesús respondió por mí. Y eso me salva. Y eso quita toda condenación. Cambia mi vida presente y futura. Dios te está llamando. ¿Querrás aceptarlo? Y querrás decirle: Señor, sí, reconozco mi pecado, mi maldad. Y reconozco que respondo muy mal. Pero tú, Señor, lo has hecho tan bien. Solo a través de ti puedo conocer cómo fui conocido y tener libertad y salvación. Vamos a orar. Quiero que inclines tu rostro.